Muy buenas noches, doña Carolina Delgadillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá muy preocupada por la actual situación que se está viviendo en Bolivia. No me extraña nada. Yo te he presentado antes, pero por si alguien enciende la radio ahora, he dicho que eras presidenta de la Asociación Internacional PERTE Bolivia y eres activista por Sí. los derechos humanos. PERTE Bolivia, ¿exactamente qué es? Es una asociación de un grupo de voluntarios que nos hemos organizado acá en Milano para poder defender la democracia en Bolivia. Porque nos pedían la personería jurídica para poder pedir los permisos para las manifestaciones, para hacer las denuncias, para poder escribir a los garantes de la Constitución, que fueron los países de Brasil y Colombia. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a organizarnos y escribir pidiendo, solicitando, ¿no?, de que intervengan también los países garantes de la Constitución política del Estado boliviano? Entonces decidimos organizar esta asociación y se llama PERTE Bolivia porque fue dedicado al país, ¿no? Hmm. Todas nuestras acciones se han pensado a nuestro país, Pero desde el exterior. eso quiere decir que hay mucho boliviano en Italia, en Milán. Más que en Milano, no tanto, más que todo en Bérgamo, pero igualmente en Bérgamo se tuvieron que organizar con una asociación comprometidos por Bolivia a raíz de que un señor que es militante del gobierno actual Hmm. fue y quiso hacer problemas. Entonces, a raíz de eso y después en Milano también por las detenciones que hubo en el Vaticano, decidimos organizarnos para tener la protección jurídica, ¿no? Sí. ¿De qué Eh, detenciones en el Vaticano? ¿Qué detenciones? en el Vaticano el año pasado, cuando vino el mes de junio, el presidente vino a la posesión del cardenal Ticona, Sí. acompañándolo, él mismo lo trajo. 17 activistas entre Roma, Milano y Bérgamo habíamos decidido ir allá, llevando la polera a Bolivia, dijo no. Hmm. Y 3 logramos entrar a la basílica y los demás estaban afuera. De estas 3 personas, una dentro de la basílica fue detenida. Por más de 2 horas y media, yo y otra compañera de Roma nos soltaron pocos minutos después de que el embajador del Vaticano nos mandó a detener. La secretaria decía de que nosotros estábamos haciendo política dentro del Vaticano. Y afuera un grupo de mujeres, de 6 mujeres de Bérgamo, eh, se entraron a la oficina de la estampa, donde se sacaron unas fotos, unos videos con el nuevo cardenal que ese día había sido posesionado, nombrado, Hmm. y esta secretaria de la Embajada Vaticana nuevamente o sea, a nosotros dentro de la basílica, a ellos en la oficina de la estampa, en el salón, les hace detener si no están haciendo política, ¿no? Ujú. eh, las llevaron en gendarmería a ellas 6, en cambio una era, o sea, nosotros hacíamos videos, hacían llamadas para saber en qué parte estaban Soledad Rocha. La preocupación era por Soledad Rocha porque nadie sabía, no estaba ni en gendarmería, nada, estaba en un cuarto, aparte detenida. Detenido, o sea, le hacía preguntas. A ella sí le dijeron de que la iban a deportar, eh, que iban a atacar a su familia, que si nuevamente nos presentábamos al día siguiente, porque al día siguiente más había actividades dentro del Vaticano, que no nos iban a permitir, ¿no? O sea, que nos Ujú. iban a deportar. Y ahí le dieron el DASPO al Vaticano, a Soledad Rocha, y como fui yo la que había organizado, preguntaron ellos quién organizó,
dijeron pues que Carolina Delgadillo ha organizado. De paso dijeron de que yo tampoco podía entrar al Vaticano, ¿no? Ahí el DASPO. Tenía el DASPO al Vaticano, pero fue todo a voz porque no nos dieron ningún documento, una copia, nada. Nadie tiene un papel de lo que pasó. Sí, hay las pruebas de las fotos con el cardenal, nuestras fotos, los videos ahí adentro, pero no hay un documento, nada. Tampoco la detención es que duró poco tiempo, ¿no? Un par de horas, el tiempo que ellos utilizaban para controlarlo. Uh-huh. Y todo esto ha hecho que nos organicemos como asociaciones en Milano y en Bérgamo. Está bien. ¿En España hay alguna asociación del mismo estilo que el vuestro o no? Sí, hay... Porque mira que en España hay bolivianos, ¿eh? En España hay mucho boliviano. Exacto. En Barcelona están las... Jenny Rivera, que tiene la asociación Espartanas por la Libertad, pero son varias plataformas en Barcelona, son varios grupos, pero yo sé de que Jenny Espartanas por la Libertad está organizada jurídicamente. En Madrid está Bolivianos por la Democracia, Félix Quintanilla, que justamente el día sábado ha hecho una manifestación donde se han reunido, me dicen, más de 5.000 personas que la policía ha tenido que pedir refuerzo para poder resguardar, porque él sacó permiso para 300 personas, o sea, no se calculaba, o sea, toda esta persona que han ido a manifestar. Y todas esas organizaciones, las dos que me estás hablando, las italianas y las españolas, ¿qué punto en común tienen? El punto en común es defender la constitución política del Estado, que no le permite a este gobierno repostularse, ¿no? O sea, es muy claro el artículo 168. El punto común que hemos hecho el 29 de junio, cuando nos hemos encontrado en Madrid también, es desconocer el binomio actual, porque nosotros sabíamos de los fraudes, sabíamos de que él iba a hacer de todo para poder... Él es el presidente. Quedarse en el poder. El presidente Evo Morales. Evo Morales, no lo digo porque en España no creas que Bolivia, o sea, suena mucho pero se conoce poco. Entonces, vayamos situando. Estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Evo Morales, que hace nada, en uno de los últimos domingos, hubo elecciones la primera vuelta y pasó el listón de la primera vuelta, con lo cual se supone que no hay segunda vuelta. Vosotros tenéis una queja previa a esas elecciones diciendo que no se puede presentar a un cuarto mandato según la Constitución, que es a lo que se ha presentado él. Voy bien por ahí, ¿no? Sí, nosotras las denuncias que hemos hecho anteriormente a estas elecciones de que él ha usado el derecho humano para poder reelegirse, que le permite el artículo 23 del Pacto de San José. Lo que nosotros hemos hecho es pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que se pronuncie o pida una opinión consultiva respecto a este artículo 23, que es muy discutido, sí, porque gracias a este artículo, a este derecho humano que ellos utilizan, se queda Ortega, se queda Evo Morales, se queda Maduro en Venezuela, o sea, no respetan, o sea, él ha perdido el referéndum del 21 de febrero del 2016 y 6 jueces lo habilitan, legalmente está habilitado él, y yendo a elecciones fraudulentas como Venezuela, se legaliza. Sí, claro, claro. Pero entonces esta corte que me hablas, ¿algún día va a decir algo o no? Porque si lo dice muy tarde ya no sirve para nada. Porque si no, todos los países tendrían el derecho humano de poder reelegirse cuantas veces quieran. Y nosotros, ahora el próximo paso es de que nosotros también tenemos el derecho humano de decidir y elegir, que nos están violando, ¿no? Sí, claro. Pero es que es muy importante que esa corte, si tiene algo que decir, lo diga, porque es que si como tarde mucho, ya estarán reelectos todos.
¿no? Exactamente, es por eso que Colombia ya ha pedido la opinión consultiva, que se pronuncie, porque si no, utilizando este derecho humano, todos los países están violando todas las constituciones, y cualquier país, sea España, sea en Italia, donde sea, van a decir pues que nuevamente pueden ser presidentes cuantas veces quieran, Sí. y porque el derecho humano les permite, o sea, legalmente les permite, o sea, uno tiene derecho a reelegirse, pero también nosotros como derecho humano nos están violando el derecho a decidir y elegir, Sí, está que no claro son eso. pocos, ¿no? O sea, Y entonces, 6 jueces ¿y a esta Corte Internacional, cómo has dicho que se llamaba? la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vale, el artículo 23. ¿y tiene realmente jurisprudencia en algo o se la puede saltar perfectamente un país? Ellos ahora, esa parte en Bolivia, han estado ellos en Bolivia el año pasado, si no me equivoco, el mes de abril, sea comités cívicos, la oposición, algunos constitucionalistas han presentado denuncias, ¿no? Sobre este derecho humano que Evo Morales se estaba presentando. Pero lastimosamente acá hay un gran error allá hay mucho miedo, hay mucha persecución, se vive como en Venezuela, ¿no? Hay ese terror de que si alguien abre boca es perseguido, le meten 5 o 6 juicios en este momento. Hay esos grupos que últimamente han salido a las calles con palos y protegidos por la policía esta última semana. Ya anteriormente era un poquito más escondido, ¿no? O sea, más disimulado, pero ahora están abiertamente estos grupos que está mandando el gobierno para poder quedarse, eternizarse en el poder. Es que me estás... Dime. Estas denuncias han sido mal formuladas, mal presentadas, porque se ha firmado en grupo. Eso es lo que me decía un constitucionalista. Y la doctora María de la Cruz Valla, que ha estado en el Congreso el 21 de septiembre, porque ¿cómo te puedo decir? La imagen que han hecho estas personas ha sido de adentro para afuera, para poder explicar. Tenían que utilizar de afuera para adentro, en vez de utilizar el derecho humano, se tenía que utilizar el derecho abstracto. Y ahora se está trabajando sobre eso, y cada uno tendríamos que, o sea, se está trabajando eso, tendríamos que hacer las denuncias uno por uno, diciendo que nos están violando nuestro derecho a decidir y elegir, porque si no todos los países van a utilizar ese derecho humano cuantas veces quieran. Sí, está claro eso. Entonces, aparte de eso, o sea, eso sería una resolución que dictaría esa Corte, pero aparte de eso tú, y hablé contigo antes de las elecciones, las últimas elecciones, en que se ha presentado, en teoría, fuera de posibilidad constitucional, Evo Morales, y me dijiste, esas elecciones lo que va a haber es un fraude. Me lo dijiste antes. Lo hemos dicho, lo hemos denunciado en el Parlamento Europeo, lo hemos explicado los puntos de fraude que iban a haber. Sí. Los puntos de fraude eran de que se había trabajado con la lista de las personas muertas. Hay con la lista de los difuntos, sí, se ha trabajado y se han hecho nuevos carnets de identidad donde estas personas votaban. La parte de las fronteras, tipo Argentina, el fraude, donde estaba declarado abiertamente, era Argentina y España. Pero España se ha logrado controlar. En cambio, si vemos, él ha ganado con miles en Argentina, donde no se ha podido controlar, porque uno tenían el poder los consulados y las embajadas, los votos, y otro que habiendo 3 puntos de frontera en Argentina, la gente de Bolivia, tipo Yacuy y los demás, votaban en Bolivia y votaban en la parte de Argentina, y de Argentina iban a Bolivia a votar. O sea, era un fraude ya cantado. Sí. Era un fraude anunciado. Otro fraude era de que mucha gente en el exterior aparecía con errores.
tipo. Si una persona, es un nombre ficticio que estoy dando, María Torrico Ceballos, y le ponían María Luz Torrico Ceballos, y ya tenías dos, uno acá y otro allá, o sea, había doble identidad, has cambiado un nombre, pero con el mismo carnet, el mismo fecha de nacimiento. Ha habido muchísimo de esto también, un fraude. Y encima era de que si nos presentábamos a las elecciones, lo estábamos enterrando el referéndum del 21 de febrero. Sí. O sea, era una situación muy difícil. Al inicio dijimos que 10 días antes, 10 días antes de que se iba a ir en huelga de hambre. Y después los comités cívicos, CONADE, empezaron a convocar cabildos. No se siguió la línea de la huelga de hambre. ¿Y qué pasa? O sea, se ha llegado a las elecciones y ahora pues en estos momentos hay enfrentamientos terribles en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, en todas partes. ¿Pero cómo crees que acabará eso? ¿Acabará que Evo Morales será presidente otros años más, no? ¿O no? ¿O eso una guerra civil? Esperemos que no, porque ahorita lo que él ha declarado el día sábado, domingo, él ha dicho que va a cercar para que no entre alimento a las ciudades y ha acercado ya desde anoche, de medianoche. Sí. Él ha hecho cercos para que no pasen los alimentos. O sea, él quiere matar hasta de hambre a los pueblos indígenas que viven de los productos. O sea, él ya no tiene... ¿cómo te puedo decir? No sé, cabeza, pero ¿ha perdido el sentido común este hombre o qué? Totalmente, porque las imágenes son terribles. Hay la policía, que no debería de pertenecer a su partido político, ahora tienen las credenciales que son militantes al gobierno, y estos están protegiendo a la gente, pagando para que hagan estas manifestaciones en contra de quien lo único que se está buscando es el respeto al voto y el fraude, ¿no? Porque las imágenes son contundentes, casas, se han encontrado las votaciones, en la calle se ha quemado todo lo que encontraba, cambio de votos, o sea, no estamos hablando de una cosa simple. No, pero diríamos da igual, porque da la sensación de que puedes hacer lo que te da la gana, de que Evo Morales puede hacer lo que le da la gana y no va a pasar nada, porque ahí en teoría las elecciones las vigilaba la OEA y la OEA al final puso dudas al principio, pero las ha dado por buenas, ¿no? OEA, no nos olvidemos que al inicio dijo que no era un derecho humano ir a votar. Después, cuando viajó a Bolivia, dijo que él tenía todo el derecho a reelegirse, y se fue a la parte del Chapare donde se hace el narcotráfico a bailar con hay dos hermanas que fueron encontradas con 147 kilos en esta zona, y bailaba el secretario Luis Almagro con una de ellas y el vicepresidente con la otra hermana. Que esto se ha denunciado también, se ha mandado a la OEA, pero ha ido a unas elecciones con complicidad de la OEA. Pues es curioso, porque Almagro, en cambio, en el tema de Venezuela, está muy posicionado en contra de lo que es el Maduro, y en cambio que en Bolivia sea pro Morales. Es una situación muy difícil que nadie entiende por qué lo hace, porque él supuestamente ve todo el fraude, toda la corrupción, las ilegalidades de Maduro, pero en cambio, por otra parte, lo abraza a Evo Morales. Sí, muy raro eso, ¿no? Porque, muy contradictorio. Claro, porque tú, supongo, Carolina, que en el fondo nos estás diciendo a los que te oiremos de España, en que Bolivia se está reproduciendo el sistema que se usó en Venezuela, que es más o menos, yo te lo indico un poco al principio para que tú me lo completes más, pero es alcanzar el poder por fines lícitos. En el momento que llegas al poder es hacer las modificaciones que haga falta a la legislación vigente, a la Constitución o a lo que sea, para que puedas estar permanentemente en el poder y al mismo tiempo conseguir una fuente de financiación
que en el caso de Venezuela era muy fácil, era quedarse con el petróleo directamente y volverse al narco, que eso da dinero, da mucho dinero. Entonces, con financiación y el poder, pues puedes permanecer durante años y años y años siendo el que manda en un país, más o menos. Y por lo que parece, me estás diciendo que en Bolivia es lo mismo y en Perú van por el mismo camino. Así es. Pero en Bolivia el 2009 ya modificó. O sea, Evo Morales lo que ha hecho es paso a paso lo que ha hecho Venezuela. Concientizar a las personas, así es muy difícil porque a veces tenemos que ver los problemas. Cuando te llegan los problemas recién abres los ojos, ¿no? Sí. Nosotros hemos dicho de mucho tiempo ya que Bolivia está acá en Milano. Yo participo en las conferencias, en los y nunca han mencionado Bolivia en ninguna parte como estaba Bolivia. Y yo las veces que he ido les he dicho, señores, Bolivia está igual que Venezuela, lo único que falta es formalizar, pero Bolivia está en camino igualito a ser una segunda Venezuela. Lo he señalado en todos los eventos que he ido. Mucha gente no sabe ni dónde está Bolivia. No sabe si existe. Uno. El otro es una imagen que han creado, una imagen tan fuerte del presidente indígena que nosotros que hablábamos, que decíamos que Bolivia estaba mal, nos han tratado de racistas, porque es un presidente indígena, que este presidente ha hecho muchas cosas buenas, que ha hecho conocer Bolivia, y que nosotros solamente hacíamos por ser de la derecha o por desprestigiarlo, pero no, mucha gente no creía. Uh-huh. Bueno, es que, por ejemplo, si tú sigues la información que entra de Bolivia a la prensa española, es más bien cero. Y solo entra información cuando Evo Morales viene a España, que ha venido con cierta frecuencia, y entonces, como le recibe todo el mundo, todo es muy bonito. Pero poco más, o sea, aquí es muy difícil encontrar información real de lo que ocurre en muchos países de Latinoamérica. En España es muy difícil. Y en teoría somos muy hermanos todos, pero menos mal. Porque si habláramos en idiomas distintos ya no saldría ni el título del país. Exacto. Lo que él ha hecho, lo primero que ha hecho ha sido coger los medios de comunicación. Todo está en su poder. Todo. El poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral. Sí, porque allí el poder electoral es distinto, ¿no? Es un cuarto poder real, eso, ¿no? O al menos en Venezuela sí, pero lo es. Lastimosamente, ahorita, pero está en poder de él. Pero él decide. Pero que originalmente en Latinoamérica, en muchos países, está el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral, como poderes separados del Estado. Cosa que en España no ocurre. En España hay 3, no 4. En cambio, allí no, por ejemplo, en Venezuela también el poder electoral es tan importante como los otros 3. Y en teoría es independiente. En la práctica no lo es. Claro. Era independiente hasta unos años atrás. Él ha ido cambiando, metiendo toda la gente. ¿Sabes qué pasa? Que ellos han ido talmente despacio y la gente no habiendo la información, o sea, uno continúa, uno dice yo estoy bien y sin embargo te das cuenta que vas perdiendo todos tus derechos. Sí, sí. Y cuando quieres reaccionar a veces es demasiado tarde. Es tarde, claro que es tarde, porque hasta las leyes están a favor de ellos, claro. Exacto, porque tenemos a quien han posesionado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Venezuela, con 6.800 denuncias, y Venezuela está en derechos humanos. Sí, eso es alucinante, Eso es alucinante. El país, probablemente con más asesinatos ahora mismo por parte del gobierno, y resulta que preside, pero ¿es preside o simplemente está en la comisión? Sí, se han metido por todo lado. Correa, que ha hecho por no presentarse a los juicios, por hacer desaparecer las pruebas, ha utilizado los indígenas también. No nos olvidemos este último que han querido derrocarlo a
Sí, sí. al presidente de Lenín Moreno. Yo tengo acá una que es de la, ¿cómo se llama? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos Azteca, que es la presidenta acá en Italia, y se ha ido vestida de indígena, de la comisionada de derechos humanos. Ellos están metidos por todo lado, Naciones Unidas, México, en las universidades, o sea, por todos lados se han metido. Bueno, es que no están solos. Quiero decir, todo eso es el paquete que se ha dado en llamar el socialismo en el siglo XXI, que es fruto de Sao Paulo, ¿no? Del Pacto de Sao Paulo. Sí, del Foro de San Paulo. Foro de Sao Paulo. O sea, ahí hay una organización multinacional de estados, algunos con dinero, como era Venezuela en su momento, y en fin, y corrupción a punta pala. Acá están con la extrema comunista, apoyados. Sí, sí. El gobierno de Evo Morales está apoyándose acá para seguir con esto. Y lo interesante, o sea, lo que mucha gente ignora es de que Evo Morales un mañana quisiera ser presidente de Latinoamérica para hacer frente a Estados Unidos, al presidente Trump. O sea, quisiera poder avanzar para hacer, o sea, mira cómo está manejando este socialismo. O sea, esta imagen han creado para seguir alargando Latinoamérica y un mañana nombrarlo, porque a la fin Evo Morales no decide, ¿no? Es hay un video donde él dice, acá no se pregunta nada a nadie, acá se hace lo que dice Castro y Chávez, o sea, cuando vivía todavía Chávez. Sí. O sea, él acepta que él no tiene poder de decisión, no, él tiene poder de obedecer a los demás. ¿Y ahora quién manda? Porque no está ni Chávez ni está Castro. Sigue mandando Cuba. Ni está Lula. Rusia. Ni está... China. China, sí, pero China y Rusia, ¿tú crees que van de la mano? En Latinoamérica está lleno. Está Rusia, lleno, pero sí. Yo sé que hay mucho China y mucho Rusia, pero no creo que vayan muy juntos, ¿o sí? ¿Tú crees que sí? Van. Ahorita hay contratos actualmente, contratos que firma el gobierno en chinese, que no ni siquiera, o sea, y traen a los prisioneros para hacerles trabajar en estas obras, ¿no? Donde hay otra corrupción es donde hay empresas constructoras chineses que han ido y donde utilizan personal chino, la mayoría, y personal un poco boliviano, pero el boliviano que desea trabajar con ellos es maltratado, mal pagado, y encima tiene que firmar un contrato en chino que ni siquiera sabe lo que está firmando. Vete a saber qué pone. Sí. O sea que y sí. Si vas a denunciar algo, esa denuncia, si bien ya es tanto que te lo aceptan, no te aceptan, porque hasta a ese extremo se está llegando ahorita. O sea, hay estos muchachos que están manifestando, están pidiendo ahorita que se respete el voto, porque los fraudes han sido verificados. Dicen, están en la marcha y desaparecen. Hay desaparecidos, no se sabe. Bueno, como en Venezuela, secuestrados, hubo la tira. Como en Venezuela, presos, que la gente está con un miedo, porque la amenaza no te dicen solo a la persona que lo detienen, es alarga a toda la familia, porque si uno es militante del MAS, debe ser militante toda la familia. Sí. Te explico esto, porque yo tengo una sobrina acá que trabaja en el consulado. ¿Yeah? Cuando entró, ella no era militante al MAS. Cuando yo empecé con el activismo, 2 años atrás, decía de que yo no podía o sea, yo no debería de estar en esta, porque ellos nos daban de comer, pagándole ella, daban de comer a toda la familia. Entonces, momento, yo soy yo, ella es una familia aparte que tiene sus ideales. Yo, como Carolina, tengo mis ideales. Sí, sin duda. Y ellos siempre han atacado esa parte, o sea, la presión que hacían sobre mi hermana, decían, ¿no?
pero nosotros que pagamos y damos de comer a todos ustedes. Sí, sí, con lo cual Carolina que vaya callándose. Oye, Carolina, nos hemos pasado de tiempo, pero creo que eso nos va a dar oportunidad para más de una conversación, porque eso no va a ir a mejor, sino más bien a peor. Muchas gracias, te despido porque no me dan más tiempo. Un beso muy fuerte y hasta la próxima, y descansa. Muchas gracias, un abrazo y esperemos que Dios bendiga, Dios abra los ojos para poder salir de este infierno que se está yendo Bolivia. Bolivia y más países, desgraciadamente. Así es. Descansa. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. A ti.